Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 14 horas con 10 minutos del día hoy, jueves 27 de julio del año 2023, damos inicio a la 14ª sesión ordinaria de Cabildo. Como primer punto del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, procedo a pasar lista de asistencia. Presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos. Presente, secretario. Regidora Elodia Gutiérrez Estrada. Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Regidor Arturo Ramos Medellín. Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Regidor Alejandro Casillas Torres. Regidora Tania González Pardo. Regidora Marta Horta Rodríguez. Regidor José Ángel Lara García. Regidora María de Hermosillo Casas. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Presente, secretario. Síndico Maribel Lemoine Loredo. Doy cuenta al Cabildo que el regidor Elías Quesrael Pesina Rodríguez y la regidora María Eugenia Castro Anguiano han justificado su inasistencia a esta sesión por motivos personales, en términos de lo previsto por los artículos 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí. Asimismo, informo al señor presidente municipal que se encuentra reunido el quórum que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 38 en su parte aplicable y 39 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí para celebrar esta 14ª ordinaria sesión de Cabildo del año 2023. Cedo el uso de la palabra al señor presidente municipal para que realice la declaratoria de validez de esta sesión. Muchas gracias, secretario. Regidoras, regidores, muy buenas tardes. Síndicos, muy buen día. En virtud de encontrarse reunido el quórum necesario que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 38 en su parte aplicable y 39 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, declaro legalmente instalada la 14ª sesión ordinaria de Cabildo del año 2023, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Gracias, señor presidente. Como tercer punto del orden del día, se somete a consideración, en su caso, aprobación del Cabildo, el acta de la 12ª sesión ordinaria de fecha 30 de junio del año 2023. Toda vez que el acta de la sesión señalada fue entregada previamente al Cabildo para su revisión, dentro del término establecido en el artículo 74 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, sin que se recibiera ninguna observación, se propone a este honorable Cabildo lo siguiente: se dispense la lectura del acta mencionada y, conforme a lo determinado por los artículos 50 y 52 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, procedo a realizar la votación en forma económica para esta dispensa. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto. Los que estén a favor. 16 votos a favor. Se aprueba la dispensa por unanimidad. Se somete en consecuencia a su consideración y, en su caso, aprobación el acta de la ya mencionada sesión. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto. Los que estén a favor. 16 votos a favor, aprobada el acta de la sesión por unanimidad. Acontecido lo anterior, con sustento en lo previsto por los artículos 28 y 78 en sus fracciones primera y quinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 71, 72, 73, 74 y 145 fracciones tercera y cuarta del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, circúlese el acta respectiva entre las y los integrantes del Cabildo para su debida formalización.
Como cuarto punto de orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación del Cabildo el dictamen que presentan las comisiones permanentes de Gobernación y Derechos Humanos y Participación Ciudadana, que resuelve el pronunciamiento del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, recaído a minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 115 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. A petición de las presidencias de las comisiones dictaminadoras ya señaladas, se agendó el punto que se atiende. Cedo en consecuencia el uso de la voz a la regidora Elodia Gutiérrez Estrada, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para que dé a conocer el instrumento en mención. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes, integrantes de Cabildo, con su venia, señor presidente. Toda vez que fue circulado en tiempo y forma el dictamen que hoy se presenta, solicito, señor secretario, la dispensa de la lectura del mismo. Con gusto, regidora. Se somete al honorable Cabildo la dispensa de la lectura del dictamen que se presenta. Respetuosamente pido manifiesten el sentido de su voto levantando su mano. Los que estén a favor. 16 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la dispensa. Nuevamente cedo el uso de la palabra a la regidora Elodia Gutiérrez Estrada para su intervención con relación al dictamen que presenta. Gracias, señor secretario. El 2 de junio del 2023, el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí notificó al Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí la minuta proyecto de decreto que se atiende a través de este instrumento. El 7 de junio del 2023, el secretario general de este ayuntamiento turnó a las comisiones permanentes de Gobernación y Derechos Humanos y Participación Ciudadana la minuta que se atiende, por lo que dichos órganos edilicios se dieron a la tarea de su análisis. La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso resulta fundamental favorecer y transmitir las peticiones que emanan de la sociedad a través de los organismos de participación ciudadana, que son un instrumento y cauce para la participación social y el diálogo, ya que se crean como fórmula de consenso para la mejora de la actuación de la administración de gobierno. Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación y el ejercicio de la administración pública. En la gestión pública es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas y los derechos de las organizaciones o grupos que se integran. Constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejora democrática y una construcción social, como asimismo permite a los ciudadanos, en su calidad de individuos, a influir en el diseño de toma de decisiones, y lo más importante es hacer saber de las necesidades fundamentales son dentro del entorno en el que se conforma, para así determinar los medios que puedan contrarrestar estas necesidades. Son un mecanismo social que funciona para el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a través de la integración de la comunidad, a través de la integración de los diversos organismos de desarrollo social. Tiene un objetivo en común para dar atención a sus necesidades sociales. La participación ciudadana es un derecho de la ciudadanía y una acción colectiva social que genera un compromiso, por lo tanto, una responsabilidad que le permite intervenir en las decisiones, que lo que convierte en un proceso social y educativo que busca el cambio del progreso, la mejora tanto social como individual de la sociedad. Es por eso que este honorable cabildo se da la responsabilidad de llevar a cabo la institución de integrar
la institución de integrar en nuestra gestión a los organismos de participación ciudadana, aprobando esta iniciativa que nos lleva de la mano a un mejor camino de la democracia dentro de nuestra administración. Agradezco y reconozco el trabajo de mis compañeras y compañeros de la Comisión de Gobernación, así como de la presidenta, de nuestros compañeros y compañeras también nuestro agradecimiento de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, que en este marco, dentro del respeto y democracia de estas comisiones, hemos llegado a sacar adelante este tema que hoy se menciona. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se somete a consideración de este honorable cabildo el dictamen que nos ocupa. Por tratarse de un asunto en el que predomina el interés público y cuya importancia es notoria, al configurarse una reforma constitucional, se actualiza la causal de llevar a cabo la votación en forma nominal, conforme a lo dispuesto en la parte aplicable del artículo 50 del Reglamento Interno del municipio de San Luis Potosí. Respetuosamente le solicito manifieste en el sentido de su voto al escuchar su nombre. Regidora de mayoría Elodia Gutiérrez Estrada. A favor. Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. A favor. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Regidor Arturo Ramos Medellín. Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. A favor. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente. A favor. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Regidor Alejandro Casillas Torres. Regidora Tania González Pardo. Regidora Marta Horta Rodríguez. Regidor José Ángel Lara García. Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. A favor. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. A favor, secretario. Síndico Maribel Lemoine Loredo. Aprobado por unanimidad. Perdón, señor presidente. Es que no aparecía en la lista aquí de este lado. Aquí estoy. Presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos. También. A favor. Gracias. Sí, vino. Disculpe, señor presidente. Como me quedó nada más en una hoja, quedó hasta la otra el presidente. Lo grabó casi. Disculpas respetuosas al cabildo. Gracias, continuamos. Habiendo resultado 16 votos a favor, se aprueba por unanimidad el pronunciamiento del ayuntamiento a favor de la minuta proyecto de decreto. En consecuencia de lo anterior, notifíquese al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí el pronunciamiento del ayuntamiento recaído a la minuta proyecto de decreto atendido a través del dictamen respectivo, para los efectos que expresamente prevé el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Como quinto punto del orden del día, se somete a consideración y, en su caso, aprobación del Cabildo, el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, que resuelve el pronunciamiento del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí respecto a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. A petición de la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su presidencia, se agendó el punto que se atiende. Cedo el uso de la voz al síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, secretario de la Comisión Permanente de Gobernación, para que dé a conocer el instrumento en mención. Gracias, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Solicitarle que, en virtud de que el dictamen de referencia fue turnado a cada uno de los miembros del Honorable Cabildo en tiempo y forma, solicito se dispense la lectura del mismo, por lo que le pido se sirva someterlo a consideración de mis compañeras y compañeros. Gracias, síndico. Con gusto se somete a consideración del Honorable Cabildo la dispensa de la lectura del dictamen que se presenta. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando su mano. Los que estén a favor de la dispensa. 16 votos a favor,
Se aprueba por unanimidad. Gracias. Cedo el uso de la palabra nuevamente al síndico para su intervención con relación al dictamen que presenta. Gracias, secretario. Con su permiso, presidente municipal, estimadas compañeras regidoras y regidores, compañera síndico, como es de su conocimiento, la minuta con proyecto de decreto que se atiende a través del presente dictamen fue turnada por la Secretaría General del Ayuntamiento a la Comisión Permanente de Gobernación para su trámite. Un segundo, esto siempre falla. Para su trámite el pasado 7 de junio del 2023. Por ende, nos dimos a la tarea de someterlo a consideración de todas y de todos los compañeros en la Comisión Permanente de Gobernación el pasado 18 de julio del mismo año, con base en los artículos 89, fracción décima, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículos 85, 86, 128, fracciones quinta y sexta del Reglamento Interno del municipio, por lo que se declaró la comisión competente para analizar, discutir y en la sesión referida aprobar con unanimidad de votos con sustento en lo dispuesto en el artículo 138 en sus párrafos primero y segundo de la Constitución Política de San Luis Potosí, el pronunciamiento en favor de la minuta con proyecto de decreto con la que se reforma el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, aprobada en sesión del 14 de abril del 2023 por el Congreso del Estado, con la que se precisa el término por el cual deben separarse las y los legisladores que pretenden reelegirse en su cargo, con el propósito de proteger el principio constitucional de equidad en la contienda electoral. Lo anterior, dado que en la Comisión Permanente de Gobernación coincidió en los propósitos que plantea el Congreso del Estado en determinar de manera clara el texto constitucional con el que las y los diputados pueden ser electos en los periodos que establece la misma y que deberán de separarse en su cargo 45 días antes de la elección en la que pretendan reelegirse, previa solicitud de licencia y retornar a su cargo como legisladoras y legisladores cuando así lo decidan. Además, se señala en la Ley Electoral del Estado que establecerá las bases y mecanismos que habrán de observar las y los diputados que pretendan acceder a la elección consecutiva en el proyecto de adición del párrafo tercero del propio artículo 48. Es cuanto, señor secretario, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor síndico. Se somete a consideración de este honorable cabildo el dictamen que se atiende en este punto del orden del día. Por tratarse de un asunto en el que predomina el interés público y cuya importancia es notoria, al configurarse una reforma constitucional, se actualiza la causal de llevar a cabo la votación en forma nominal, conforme a lo dispuesto en la parte aplicable del artículo 50 del Reglamento Interno del municipio de San Luis Potosí. Respetuosamente le solicito manifiesten el sentido de su voto al escuchar su nombre. Regidora de mayoría, Elodia Gutiérrez Estrada. Favor. Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. A favor. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Regidor Arturo Ramos Medellín. Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente. A favor, secretario. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Regidor Alejandro Casillas Torres. Regidora Tania González Pardo. Regidora Marta Horta Rodríguez. Regidor José Ángel Lara García. Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. A favor, secretario. Síndico Maribel Lemoine Loredo. A favor. Presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos. A favor, secretario. 16 votos a favor. Se aprueba por unanimidad el pronunciamiento del ayuntamiento a favor de la minuta proyecto de decreto. Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí el pronunciamiento del ayuntamiento recaído a la minuta proyecto de decreto atendido a través del dictamen respectivo para los efectos
que expresamente prevé el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Como sexto punto del orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación del Cabildo el dictamen que presentan las comisiones permanentes de Gobernación y Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que resuelve pronunciamiento del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí respecto de la minuta proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el párrafo noveno al artículo 12, por lo que el actual párrafo noveno pasa a ser párrafo décimo del mismo artículo 12º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. A petición de las comisiones permanentes ya señaladas, se agendó el punto que se atiende. Cedo el uso de la voz a la regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas, presidenta de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para que dé a conocer el dictamen que presenta. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes, compañeros. Les solicito someta a la consideración de este honorable Cabildo la dispensa de la lectura del presente dictamen, en virtud de haberse circulado en tiempo y forma a las y los presentes. Con gusto, regidora. Someto a consideración de este honorable Cabildo la dispensa de la lectura del dictamen que se presenta. Respetuosamente solicito manifiesten el sentido de su voto. Los que estén a favor. 16 votos a favor, se aprueba la dispensa por unanimidad. Nuevamente cedo el uso de la palabra a la regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas para su intervención con relación al dictamen que presenta. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, compañeras y compañeros de este cuerpo colegiado. Para estar en contexto, el Honorable Congreso del Estado turnará a los ayuntamientos del Estado las minutas con proyectos de los decretos con el objeto de que por conducto del Cabildo de cada municipalidad exista un pronunciamiento al respecto, teniéndoles por conformes con los términos que se presenten y por tanto las adiciones o reformas presentadas y enviadas por el Congreso cumplirán con el requisito señalado por el numeral 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y tendrán validez oficial para su publicación. En este particular que nos ocupa, se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, por el cual se obliga al Estado de garantizar el mínimo vital de agua potable a los habitantes de San Luis Potosí, así como también prohíbe la suspensión de suministro de agua potable por falta de pago a usuarios del tipo doméstico, en el cual se lee de manera textual. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículo 2, se adiciona el fragmento: el Estado garantizará el acceso y disfrute al mínimo vital de agua potable, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá restringirse de manera total el servicio de agua potable para uso doméstico. Lo anterior en apego a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, en las que se exponen que los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento por cada persona deben ser continuos, suficientes para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surgan grandes amenazas para la salud. Al tenor de lo anterior y con esta adición, se obliga al Estado que a las y los usuarios de tipo doméstico que entren dentro del supuesto de falta de pago de servicio de agua no se les cancele el suministro, al contrario, que el organismo operador restrinja la distribución garantizando por lo menos surtir la cantidad de 100 litros por habitante por día como mínimo vital. Derivado de ello, la importancia de la aprobación de esta minuta
con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Agradezco y reconozco el trabajo de las comisiones de agua potable, saneamiento, alcantarillado y saneamiento, y a la Comisión de Gobernación, así como a su presidenta, y todos mis compañeros síndicos y regidores de todo este cabildo, para que sigamos trabajando por y para la ciudadanía en unidad para garantizar el bienestar y el progreso. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se somete a consideración del honorable cabildo el dictamen que nos ocupa. Por los motivos que han sido expuestos en los 2 puntos del orden del día previamente desahogados, procederemos a realizar la votación en forma nominal. Esto de conformidad con lo previsto en la parte aplicable del artículo 50 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí. Respetuosamente le solicito manifiesten el sentido de su voto al escuchar su nombre. Regidora de mayoría Elodia Gutiérrez Estrada. A favor, secretario. Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. A favor, secretario. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Regidor Arturo Ramos Medellín. Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. A favor. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente. A favor, secretario. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Regidor Alejandro Casillas Torres. A favor. Regidora Tania González Pardo. Regidora Marta Horta Rodríguez. Regidor José Ángel Lara García. A favor, secretario. Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. A favor. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. A favor. Síndico Maribel Lemoine Loredo. A favor. Presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos. A favor, secretario. Habiendo resultado 16 votos a favor, por tanto se aprueba por unanimidad el pronunciamiento del ayuntamiento a favor de la minuta proyecto de decreto. Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí el pronunciamiento del Honorable Ayuntamiento recaído a la minuta proyecto de decreto atendido a través del dictamen respectivo, para los efectos que expresamente prevé el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Como séptimo punto del orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación del Cabildo el dictamen que presentan la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales de fecha 4 de julio del 2023, recaído al expediente de pensión que se detalla en la convocatoria y orden del día de esta sesión, en cumplimiento a la resolución emitida con fecha 25 de abril del 2023, recaída en autos del juicio de amparo 284, diagonal 2023, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. A petición de la comisión permanente ya señalada, se agendó el punto que se atiende. Cedo el uso de la voz a la síndico Maribel Lemoine Loredo, presidenta de la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales, para que dé a conocer el instrumento en mención. Señor presidente municipal, síndico municipal, compañeros regidoras y regidores, toda vez que el dictamen que se presenta para discusión fue notificado en tiempo y forma a los integrantes del Cabildo, solicito atentamente se dispense su lectura. Con gusto, síndico, se somete a consideración del honorable ayuntamiento la dispensa de la lectura. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto. Los que estén a favor. 16 votos a favor, por lo tanto se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura al dictamen que se presenta. Cedo nuevamente el uso de la palabra a la síndico Maribel Lemoine Loredo para su intervención con relación al dictamen que presenta. Presidente municipal constitucional, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos.
Secretario General, licenciado Jorge Daniel Hernández Delgadillo. Síndico, regidoras y regidores integrantes de este honorable cabildo. Buenas tardes. La Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales somete a su consideración el presente dictamen que tiene como antecedentes los siguientes datos. Proviene de la sentencia de amparo número 284, diagonal 2023, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. La sentencia federal obliga a estudiar la solicitud de pensión por jubilación presentada desde el 22 de abril del año pasado. Para cumplir con el mandato, se estudiaron los requisitos de fondo y forma, y resulta ser un agente de policía, con 55 años de edad y 30 años de servicio, percibiendo un ingreso mensual de 15,106 pesos. Por tanto, se considera que han reunido los requisitos legales insertos en los artículos 60-61 fracción primera, 75-77 fracción segunda y tercera, 78 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores del Servicio del Estado de San Luis Potosí, 125 y 165 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se propone autorizar el otorgamiento de la pensión por jubilación. Por lo anterior, solicito el apoyo de los integrantes de este órgano deliberativo para que en conjunto cumplamos con la orden federal de la que tenemos 24 horas para iniciar su cumplimiento. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Síndico, se somete a consideración del honorable ayuntamiento el dictamen que fue presentado por la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales. Procederemos a realizar la votación en forma económica. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto. Los que estén a favor. 16 votos a favor. 16 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Como resultado de la votación, con sustento en lo previsto por los artículos 60, 61 fracción primera, 75, 77 fracciones segunda y tercera y 78 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, 89 fracción novena de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 5, 8, 10, 11, 133 y 152 fracción novena del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí. Notifíquese al oficial mayor del ayuntamiento, por conducto de esta secretaría, el acuerdo adoptado por el cabildo para que otorgue cumplimiento a los resolutivos precisados en el dictamen respectivo. Como octavo punto del orden del día, cedo el uso de la voz al señor presidente municipal para que lleve a cabo la clausura de esta sesión. Gracias, secretario. Regidoras, regidores, síndicos, muchas gracias. Una gran sesión de trabajo, todo pensando en nuestra ciudad. Con sustento en lo previsto por el artículo 47 del Reglamento Interno del municipio de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 14 horas con 43 minutos del día 27 de julio del año 2023. Secretario. Se levanta la sesión. Muy participativa. ¿No? Muy votador, mi rey.